La palabra de Dios. A ustedes, hermanas y hermanos, les toca preparar estos compromisos y les siga haciendo crecer en tu amor por Cristo nuestro Señor. Desde el Secretariado de Pastoral Catequética, un saludo muy caluroso a todos los catequistas, con mucho cariño, ya que en toda esta semana estamos compartiendo y viendo el nuevo Directorio General para la Catequesis. Y claro que a grandes rasgos lo estamos contemplando y estamos viendo lo que el nuevo magisterio nos está diciendo acerca de él. Soy la hermana María Guadalupe Claris del Ángel, que por este año me toca estar con ustedes, dando y viendo de qué manera podemos dar vida a la voluntad de Dios en esta gran diócesis de Monterrey. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. En este día veremos el capítulo 8 y 9 del nuevo Directorio General para la Catequesis. El capítulo 8 del Directorio General para la Catequesis se titula La catequesis en la vida de las personas. Y a nosotros como catequistas nos invita a un desafío muy concreto. Pensar que las personas no tenemos que verlas en lo abstracto, sino que cada persona es concreta, vive en una realidad histórica. Tiene una situación muy particular con dinámicas sociológicas, culturales y religiosas. Cada quien muy diferente y tenemos que comprenderlas con ese misterio de redención. Este es el gran reto que como catequistas tenemos y estamos llamados a irlo descubriendo cada uno de nosotros. En los niños, en los adolescentes, en los preadolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. También nosotros vemos que no solamente estamos viendo a la persona de una manera general, sino que lo vemos en diferentes ámbitos. Y una de las maneras de verlo, en concreto un ámbito muy especial, es la familia. En este nuevo directorio, la familia es abordada de una manera muy larga. ¿Por qué? Porque es el lugar especial donde vemos que la persona se desarrolla y donde el anuncio de la fe es un lugar visto de una manera natural, donde puede vivirse la fe de una manera sencilla y espontánea. Tiene un carácter único. Transmite el Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos. Y como vemos en la imagen que aquí observamos, no solamente es papá y mamá. Podemos contemplar aquí de que hay diversas etapas de la vida. Y como vemos en nuestras propias familias, están nuestros abuelos, nuestros tíos, hay primos en nuestros núcleos familiares, incluso hasta nuestros propios vecinos. Hay veces que hasta nuestros vecinos forman parte de nuestra familia porque se sienten a gusto en nuestra casa.
Hay primos que viven dentro de nuestros núcleos familiares como parte muy concreta también de nuestra familia. Hasta nuestras mismas mascotas son parte de nuestra familia y se sienten dentro de ella. Y sobre esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana. Allí es donde se despierta el sentido de Dios. Es donde aprendemos a rezar, donde sabemos cómo persignarnos, cómo entrar a la iglesia, qué debemos hacer, si hay que arrodillarnos, si debemos persignarnos, cómo debemos entrar a nuestras iglesias. Es la mejor manera en cómo aprendemos nuestras oraciones sencillas en casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos realizar en este entorno familiar? Es el que como catequistas tenemos que cuidar. Este es un gran desafío y que gracias a Dios nosotros como Arquidiócesis de Monterrey contamos con un subsidio muy especial que ya tenemos en nuestra catequesis. Nuestras familias lo utilizan en casa. Nuestras familias ya rezan. Nuestras familias leen la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios y hacen su lección divina en casa. Nuestros padres, abuelos, tíos y algunas personas que forman el núcleo familiar, junto con los niños que participan en la iniciación cristiana, están haciendo procesos de lección divina en nuestros hogares. Y los catequistas, con los niños que participan en la catequesis, hacen también procesos de ir madurando en la fe y de estar centrados en la palabra de Dios. Esta es una riqueza que como arquidiócesis tenemos y que nosotros los catequistas debemos seguir garantizando que podamos seguir utilizando el subsidio con el que contamos aquí en nuestra diócesis. Como podemos ver, la familia, ya sabemos que a veces tenemos situaciones un poco complicadas, que a veces pues hay problemas, a veces hay pues violencia, hay dificultades, nos enfrentamos a situaciones difíciles como ahorita con la pandemia. No lo podemos nosotros quitar, estas situaciones de muerte con las que nos enfrentamos, pero es una realidad muy grande el hecho de que tener a Dios en nuestro hogar, tener a Dios en nuestra familia es el sostén más grande que nosotros llevamos en nuestro corazón, el que fortalece y nos da lo más grande que tenemos para sobrevivir en estos momentos más difíciles que como familia y como país, ciudad y como mundo estamos pasando. Dios es nuestra mejor garantía de esperanza, de fe y de amor para estar en medio de esta tristeza con la alegría de saber que Él está con nosotros. Esto es lo que le da la fortaleza a nuestra familia y lo sigue haciendo. Entonces, catequistas, vamos a continuar con esta bella labor que ya tenemos en nuestra arquidiócesis, seguirla fomentando, continuar con esta noble labor que ya estamos realizando y que el directorio nos sigue diciendo adelante, porque la tarea todavía la tenemos que seguir impulsando con nuestra entrega generosa y alegre en medio de la adversidad. Otro de los ambientes que está marcándonos el nuevo directorio es la catequesis con niños y jóvenes. Ya sabemos que es el futuro
de nuestro mundo, de las nuevas generaciones. Los niños ya sabemos de que tienen etapas en la vida. La infancia, que es, pues, vamos a llamarle así, la etapa del preescolar. Es allí donde la imagen de Dios que fue dada en el ambiente familiar, obviamente, está acercándose a Dios, llamándolo Padre, reconociéndolo. Es gracias a la familia que se ha acercado y lo reconoce. Esto ha sido puesto en el corazón de tantos niños. Esto es llevado a la catequesis en la infancia, donde con la iniciación cristiana se va fortaleciendo, y en el directorio nos invita a reconocer y ya nos da una edad entre los 6 y los 10 años, donde la iniciación cristiana se va fortaleciendo y nos dice que las variables sociales y culturales, de hecho, influyen en gran medida en la conducta de los niños y de los jóvenes. La percepción de sus necesidades por parte de los adultos, la forma en que se entienden y viven las dinámicas familiares, la experiencia escolar, la relación con la sociedad y con la fe. A esto se enfrentan los niños y los jóvenes, pero en la catequesis tienen una manera de encontrar respuestas ante estas interrogantes en sus vidas. Este es nuestro desafío. Entonces, la niñez, con la iniciación cristiana que ha comenzado con el bautismo, pues lógicamente, al integrarse en la catequesis, ellos tienen una oportunidad de profundizar, de interiorizar en los acontecimientos de la historia de la salvación. Serán objeto de una reflexión más profunda en las edades posteriores y sensibilizar sobre la identidad de bautizado. Catequistas, este es nuestro gran aporte. Y el directorio a nosotros nos deja las pautas necesarias para saber cómo podemos contribuir tú y yo en las edades tan importantes de los niños para seguirlos educando en este proceso catecumenal que ellos necesitan para seguir madurando en su fe cristiana. Ahora, en este proceso de iniciación cristiana, una verdadera introducción vivencial a la amplia vida de fe hace ver un catecumenado como una fuente esencial de inspiración, pero con criterios, contenidos y metodologías adecuadas para los niños. Y como podemos ver, nosotros ya contamos con este subsidio en nuestras manos. ¿Lo hemos utilizado? ¿Hemos sacado el mayor provecho? Esta es la gran interrogante. ¿Hemos enriquecido con nuestros dones, con nuestros carismas, con todo lo que Dios ha dado a nuestras personas como catequistas, este subsidio que ya tenemos? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque tú ya eres generoso, ya eres generosa. Con el tiempo que tú dedicas a la catequesis, con el sacrificio que tú haces cada día a dar la catequesis por todos estos niños, jóvenes y adolescentes que tienes en la parroquia, en tu capilla, a lo mejor en tu casa, en tu sector, tú les estás dando lo mejor. Hay que ir al directorio para ir viendo qué me falta para seguir dando lo mejor de nosotros mismos como catequistas. Vamos a pasar ahora con los jóvenes. Vamos a ver la realidad juvenil. El directorio es muy claro, presentándonos la realidad de los jóvenes.
podemos decir, ay, pero aquí la arquidiócesis solamente nos ha puesto la catequesis infantil. No tenemos los jóvenes, pero sabemos que somos un ejemplo para los jóvenes. El ejemplo que tú das, el ejemplo que yo doy, con el servicio que damos a la iglesia, vamos a traer a muchos más jóvenes para decir, yo también quiero servir a mi iglesia siendo catequista. Y una de las etapas que más les gusta servir a la iglesia son a los preadolescentes. ¿Quiénes son los preadolescentes? Los preadolescentes son los niños que empiezan desde los 10 años. Son esos niños que con mucho entusiasmo, esas niñas que con mucho entusiasmo dicen, sí, quiero ayudar a lo que sea. A lo mejor tú ahí los tienes. Ellos. Es el momento que se relabora la imagen de Dios. Es importante que la catequesis acompañe cuidadosamente esta delicada etapa. El preadolescente puede entrar en la experiencia cristiana descubriendo que el Evangelio toca las dinámicas relacionales y afectivas. Ellos quieren ayudar. Vamos a darles un espacio para que encuentren también un sentido a sus vidas. Para que cuando lleguen a la etapa de la juventud, donde dice el directorio que el Señor santificó esta etapa, al momento en que Él también la vivió, les mostraba la benevolencia del Padre, los interrogaba y los invitaba a una vida plena. La Iglesia quiere escuchar a los jóvenes con paciencia, comprender sus ansiedades, dialogar con verdadero corazón, acompañarlos en el discernimiento de su proyecto de vida. Aquí está también las actitudes que tú y yo podemos hacer con todos los jóvenes que buscan una manera de querer encontrar a Cristo en la iglesia y también de poder encontrar a cristianos cerca de ellos. Vamos a ver ahora otro ámbito, el de los adultos. Van a decir, caray, los adultos, ¿sí? Los adultos. Un ámbito que ya están hechos y derechos, pero que también necesitan. Los adultos se configuran como un proceso personal y comunitario de aprendizaje, destinado a adquirir una mentalidad de fe hasta alcanzar la medida de la madurez de Cristo en su plenitud. También el directorio hace ahora un momento largo al hablar en esta etapa de la vida. Y nosotros como catequistas tenemos que ver de qué manera podemos ayudar en esta etapa de la vida. En primer lugar, para nosotros, porque la mayoría de los catequistas somos adultos y tenemos que comenzar con nosotros mismos. A decir, caray, ¿con nosotros mismos? Pues sí, con nosotros mismos. Nuestro párroco, nuestro coordinador nos tiene que ayudar. Nosotros mismos tenemos que buscar, porque nos dice que los primeros formadores somos nosotros mismos porque tenemos que buscar la autoformación. Y el primer formador de nuestro corazón es el Señor Jesús. Y hay que buscarlo en el sagrado. Y una manera de buscarlo, pues es a través de la oración, los sacramentos, sobre todo el de la reconciliación, la Eucaristía. Esta etapa de la vida es muy necesaria y la necesitamos. Otro ámbito, pues lógicamente son los de tercera edad. Ya sabemos que esta edad es muy necesaria. ¿Por qué? Porque estamos muy lastimados. A veces necesitamos encontrar el espacio para esta etapa, para dialogar, compartir, sentirnos útiles y saber que en la iglesia está el espacio necesario
para quienes ya estamos en esta etapa de la vida y compartir la sabiduría tan hermosa que ya tienen quienes ya están en la tercera edad. La Sagrada Escritura habla de todos estos hombres y mujeres llenos de sabiduría que eran tan importantes para nuestra comunidad eclesial. Para nosotros también lo son. Hay que recuperarlos. El Papa Francisco nos habla que hay que quitar esto de la cultura del descarte. Y es muy necesario. Hay que recuperar a nuestros hermanos de la tercera edad. Y hay que proveerles todo lo que necesiten, su espacio. Otro ámbito están las personas con discapacidad. Estos hermanos nuestros que nos recuerdan que es importante la discapacidad porque tienen un lugar especial en nuestra iglesia. Dice, es tarea de las iglesias locales abrirse a la acogida y presencia cotidiana de las personas con discapacidad dentro de los caminos de la catequesis, trabajando por una cultura de inclusión. Para este servicio es bueno que algunos catequistas reciban formación apropiada. Como bien sabemos, vivimos en un mundo que muchas veces queremos quitar, pues las imperfecciones. Estamos rodeados de gente perfecta y a veces, pues el sentirnos débiles nos da temor. Y el recordar de que somos débiles y frágiles nos ayuda a centrarnos y a buscar al Señor. Por eso la Iglesia nos invita sobre todo a darles un espacio a nuestros hermanos con discapacidad y lógicamente a formar a nuestros catequistas para que puedan también ayudarles a encontrarse con Dios a nuestros hermanos. Otro de los espacios son la catequesis con nuestros hermanos migrantes. Aquí dice, siempre que sea posible, la oferta de una catequesis que tenga en cuenta las formas de entender y practicar la fe propia de los países de origen de los migrantes será un gran apoyo a la vida cristiana de ellos. Porque hay que buscar una catequesis de acuerdo a la realidad de cada uno de ellos. Ellos vienen dejando su familia, sus propiedades, su casa, a veces huyendo, porque vienen huyendo de la muerte y huyendo de muchas cosas. Vienen perdiendo tanto y muchas veces arriesgando su propia vida. Entonces la Iglesia nos invita a darles un espacio y a acogerlos con cariño y con respeto. También nos invita, otro de los espacios, a la catequesis con los emigrantes. Las relaciones de las iglesias de origen con sus hijos no se interrumpen con la conclusión del proceso migratorio. Continúan de diferentes maneras mediante la institución de capellanías, misiones u otras formas de asistencia espiritual en lugares de acogida. Entonces, como vemos, no los dejamos solos. La Iglesia se preocupa que de alguna manera tengan lo necesario estas personas que ya han pasado de haber nacido en un país y que ya se los están acogiendo otro país, que no dejen todas sus raíces, sino que se sientan aún parte del lugar que han dejado. La Iglesia está allí también para ellos. También se preocupa de las personas marginadas. Aquí vemos a alguien de los marginados, de los que están en las cárceles. Nos invita sobre todo a quienes ya se dedican a las personas marginadas. Aquí vemos a los enfermos de VIH, a los que están en la cárcel, a las prostitutas, a todas esas personas que hacemos a un lado, que los que ya se dedican
a trabajar con ellos, a acogerlos, a los que los asisten, que nosotros como iglesia ayudemos y que si podemos también colaborar en algo, busquemos la manera también de colaborar. Bueno, concluimos con la segunda parte y vamos a pasar a la tercera parte de nuestro directorio. Y damos inicio al capítulo nuevo que se titula La comunidad cristiana es sujeto de la catequesis. Y comienza diciéndonos que la iglesia tiene el ministerio de la palabra de Dios. Esa es parte de su servicio, la iglesia. Entonces, nos dicen que la palabra de Dios es dinámica, crece y se difunde por sí misma. La palabra de Dios es pues el origen de la misión de la iglesia. Es la palabra misma que nos lleva hacia los hermanos. Es la palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no somos más que servidores. Entonces, ella misma es la que trabaja, es la que convierte, y nosotros somos como esos campesinos que nada más pusimos la semilla, dormimos y nada más despertamos al día siguiente y ya vimos que la plantita ya salió, ya creció, va creciendo. Eso es lo que nos invita a que nosotros reconozcamos, ¿sí? Entonces, esto nos da a entender que hay nos toca a nosotros como iglesia que este servicio se difunda. La palabra de Dios no nada más es para nosotros aquí tenerla, sino de que debemos de difundirla y de darla a conocer. Y una de ellas, de darla a conocer, son las iglesias orientales. ¿Quiénes son las iglesias orientales? Pues son las iglesias que están en el oriente y que son fieles al Papa. ¿Sí? Le guardan su autoridad, le tienen obediencia al Papa. Dice, la catequesis en esta tarea de cuidar y transmitir la fe en la propia tradición eclesial tiene un papel privilegiado. En la propuesta de catequesis es pues necesario que resplandezca la importancia de la Biblia y de la liturgia, así como la tradición de la propia iglesia, sui iuris en la hagiografía y en la misma iconografía. Como podemos ver, las iglesias orientales también tienen muchas tradiciones muy hermosas, tienen algunos ritos distintos a los de nosotros, ¿sí? Que somos del rito latino, pero tienen la misma riqueza que nosotros, que es la palabra de Dios, y a ellos también le toca transmitirla a todo el mundo, y también así lo hacen. Pasamos al siguiente, que son las iglesias particulares. ¿Sí reconocen esta imagen? Yo espero que sí, Es la Catedral de Monterrey. Es nuestra iglesia particular. Dice, enriquecidas con los medios del Espíritu Santo, corresponde a las iglesias particulares la obra de la evangelización. Congregadas por la palabra de Dios, están llamadas a proclamarla y difundirla. Aceptando el desafío de evangelizar, la palabra de Dios pide reunir a los más alejados. Entonces, todas las iglesias particulares, o sea, todas las diócesis, todas las arquidiócesis, tenemos la misión, ¿sí? Porque todas las diócesis, o sea, todos los bautizados, porque no es esta belleza de catedral, o sea, somos todos los bautizados que vivimos dentro de cada diócesis, tenemos la misión junto, en comunión con nuestros obispos,
de continuar la misión que Jesús nos dejó, porque es el mandato que Jesús nos dejó, de seguir evangelizando. Y hay algunos que especialmente nos dejó una misión muy concreta, de seguir catequizando. Catequizar es parte de la evangelización que tenemos que realizar en todo el mundo. En este caso, pues dentro también de nuestra diócesis. Y pues vamos a ver otro espacio que también le corresponde. Ahí van las responsabilidades, ahora le toca a las parroquias. ¿Sí? Entonces, el obispo, junto con sus párrocos, en comunión y en unión con todas las personas que viven en el espacio parroquial, edificados sobre los cimientos de la palabra de Dios, los sacramentos y la caridad, que a su vez suponen una red de servicios, ministerios y carismas, constituyen por eso un espacio comunitario muy adecuado para que el ministerio de la palabra sea al mismo tiempo enseñanza, educación y experiencia vital. Entonces, seguimos con la evangelización. Y se hace de una manera más experiencial porque en parroquia pues se vive de una manera pues más como en familia, ¿sí? Más en pequeño, más en familia. Y también dentro de las parroquias pues vemos la gran riqueza de las asociaciones, los movimientos y los grupos de fieles. Este es una gran riqueza, un don del Espíritu Santo, que estas asociaciones, movimientos y grupos de fieles vienen a enriquecer con toda esta clase de movimiento donde el Espíritu Santo nos llena de su luz, nos llena de todo, pues de todo el amor del Padre y hace que nuestra iglesia crezca y florezca. También le toca evangelizar pues a las escuelas católicas. Las escuelas católicas, lógicamente, a ellas les toca ir buscando de cómo las realidades, pues vamos a llamarle, de ir creando ciudadanos, de ir viendo de cómo los ciudadanos sean ciudadanos modelos, de ir también creando católicos modelos. Entonces, pues ahí el ambiente escolar va cambiando por ir creando pues una comunidad evangélica con un espíritu de servicio al estilo de Jesús, y el mensaje de salvación pues también allí se da a conocer. Y pues vemos por último la enseñanza de la religión católica en la escuela. Vemos, ¿verdad?, que la enseñanza de la religión católica en este sentido tiene un gran valor educativo y contribuye al desarrollo de la sociedad misma. Esto pues es el aporte que da la Iglesia al mundo, no solamente para nosotros, sino lo pone al servicio de todo nuestro mundo. Y pues esta es una gran alegría también para nosotros como iglesia. Pues esta es la parte del capítulo 9 que ya hemos terminado. Estas son generalidades. Es para que veamos todo de una manera así, vamos a llamarle rápida, para que tú y yo después en un momento profundicemos cada número de cada capítulo y veamos la riqueza que podemos sacar y en qué nos vamos a comprometer para hacerlo bien. Muchas gracias.